Hoy estamos en la Universidad de la Sorbona Nobel París 3 en París. Hoy conversaremos con el doctor Frank Dupont, quien es uno de los investigadores principales del CREDA, que es el Centro de Investigación y Documentación sobre las Américas, y ha representado al centro en múltiples congresos, especialmente en temas como desigualdad, políticas del agua y conflictos sociales en América Latina. Es sociólogo, nacido en Francia, que estudia cómo las desigualdades sociales se expresan en temas como el acceso al agua, la educación, las ciudades y los conflictos ambientales. Ha trabajado especialmente en Bolivia, Francia y Estados Unidos. Sus estudios principales datan desde 1994, cuando estudió filosofía y se graduó en el doctorado de sociología en el año 2008. Hizo una habilitación en sociología en el año 2008 igualmente. Estamos hoy en la Universidad de la Sorbona, en París, y quiero darle las gracias para que los colombianos puedan conocer su historia y sobre todo el tema central que usted ha manejado toda su vida, que es la desigualdad, ¿cierto? Y lo ha estudiado en diferentes partes del mundo. Pero quiero comenzar por algo muy sencillo. ¿Por qué estudió sociología? ¿Qué lo llevó a eso? Yo empecé a ser docente de filosofía, te cuento. Pero después trabajando con Bourdieu sobre unos temas que me puso a hacer más sociología y a hacer mi tesis con él y coordinado por Patrick Champagne también. Entonces, como profesor de filosofía, me ha interesado a los movimientos de los docentes, las protestas y a las desigualdades escolares contra las cuales se estaban luchando. Ok. Y después decide hacer el doctorado en sociología. Sí, sobre sociología de educación y de las desigualdades urbanas en Francia. En Francia. En Francia en la época, sí. Ok. Y bueno, ¿y qué lo motivó a irse a vivir a Bolivia y a estudiar el tema de la desigualdad en Bolivia? Porque creo que de ahí se derivó un libro que usted escribió que se llama El Alto. Entonces, ¿cómo fue eso? Explíquenos. En realidad fue poco a poco. Yo estaba haciendo mi tesis y me he interesado, era un contexto de luchas sociales, lo que se llamaba luchas altermundialistas en la época. Y yo estaba viajando y me interesé y por casualidad he visto, casi me he caído en la Guerra del Agua en Cochabamba, ¿no? Y en 2000, que era una lucha con mucho éxito, casi la única en la época, ¿no? Frente a un movimiento de revolución conservadora, ¿no? que había allá en el mundo. Y eso me ha interesado porque no solamente porque era una victoria social, ¿no? Porque también era un conflicto ambiental y con relación con las desigualdades urbanas, especialmente en los barrios pobres de Cochabamba, que había muchas formas de autoorganización, pero también donde la gente trataba de adaptarse a condiciones de vida bastante difíciles y no había nada para tener agua, por ejemplo, en la zona sur, y tenían que luchar y organizarse para luchar a nivel cotidiano. Y eso armó poco a poco lo que fue la Guerra del Agua, cuando el gobierno quiso privatizar las aguas de Cochabamba. ¿Y esto lo pudo estudiar solamente en Bolivia, en América Latina, o lo pudo ver también en otros países de Sudamérica, o cómo lo ha podido Había analizar? realmente una especificidad de Bolivia en comparación con Argentina, que estaba atravesando una crisis grave en la época, en los años 2000. Lo más comparable finalmente ha sido un poco Ecuador o Venezuela también. Había empezado un poco antes Venezuela con la llegada de Chávez al poder, pero con formas de organización sociales muy diferentes. Entonces hay que ser muy cuidadoso. Hemos hablado del socialismo del siglo XXI en los varios países, en los 3 países que he mencionado, más Cuba, pero en realidad eran formas muy diferentes de manejar el poder, de comprometer a las organizaciones sociales también. Y bueno, le pregunto, para usted, estamos hablando de la desigualdad como un fenómeno que es una excepción a ese derecho a la igualdad, ¿cierto? Para usted, ¿qué es ese derecho a la igualdad? ¿En qué consiste en lo social? Hay varias maneras de
tomarlo en cuenta. Hay de forma jurídica, obviamente, un derecho igual para todos, pero también hay formas de, puede decir, derechos sociales que conciernen también la repartición social y económica de los recursos, y que no es solamente un derecho formal, pues también concierne a las prácticas y a las relaciones entre los grupos sociales, entre los individuos, y a las maneras de convivir juntos. Entonces, eso va más allá del derecho. Es una desigualdad muy fuerte entre grupos sociales, impide la construcción de un vivir común a ese nivel. Ok, porque en Colombia tenemos, según la Corte Constitucional, dos clases de derecho a la igualdad, que es un derecho material y un derecho sustancial. Entonces, donde el uno es todos somos iguales ante la ley, sí, y el otro es hay unas excepciones donde una población que es desigual tiene que ser atendida. ¿Sí? Yeah. Sí, básicamente, creo que eso es universal. Exactamente, es más o menos lo que decía, ¿no? El derecho formal y después las desigualdades reales que pasado un punto impiden la construcción de una sociedad en común. Y en estos canales que usted mencionaba sobre el agua, sobre todo en Bolivia, la educación, ¿dónde se pudo presentar más la desigualdad? ¿En el acceso al agua, en el derecho al agua, más allá de un recurso natural, o de pronto en el acceso a la educación o en los servicios básicos o servicios públicos de la gente, digamos, de escasos recursos o de extrema pobreza? Yo he estudiado principalmente el acceso al agua en varios periféricos, del Alto especialmente, pero también de La Paz, porque era una situación bastante común en Sudamérica en la época, es decir, formas de expansión urbana muy largas, con instalaciones sin control, muy informales, con poblaciones que parecían bastante pobres y sin poder acceder a formas de reconocimiento institucional de sus barrios al inicio. Entonces, después luchas para hacerse reconocer como dueños de un lugar y acceder a los servicios básicos. Entonces, eso fue mi enfoque. Y me ha interesado también porque he descubierto que en la expansión de las periferias urbanas bolivianas, pero supongo que podríamos encontrar similaridades con otras ciudades en otros países del continente. No había solamente pobres que iban a vivir. La visión común era de pensar que finalmente la gente del mundo rural estaba viniendo a la ciudad por la pobreza en el campo. Y en realidad, esa ola de migración ya se había terminado en Bolivia desde los años 80-90. Se había terminado de manera masiva, ¿no? Más lo que he observado en las periferias urbanas, y eso fue muy interesante para mí, es que eran gente que estaban migrando desde adentro de la ciudad porque no podían vivir más, porque no tienen los recursos. Eso fue un efecto de desigualdad, ¿no? Y para acceder a la propiedad y a condiciones de vida futura más estables, más cómodas, han decidido de ir a instalarse en los barrios periféricos y listos a esperar 2 años sin electricidad, 5 años sin agua para poder tener una vivienda propia. Y entonces había una forma de, de lucha desde abajo, no política como movimientos políticos clásicos, ¿no? Pero para mí muy política en su principio, es decir, una lucha para restablecer formas de acceso menos desigual a servicios básicos. Pero eso venía desde abajo. Y en el contexto boliviano era interesante porque yo, como muchos, estaba muy interesado por la llegada al poder de Evo Morales como presidente en Bolivia en 2006. Pero quería ver también, estudiar los efectos de esas políticas. Y obviamente hubo muchas políticas, muchas cosas hechas en Bolivia, muchas especialmente para el mundo rural, que era el más pobre, ¿no? Y yo veía que finalmente no había tantas cosas para los barrios periféricos. Había un poco, pero era difícil de hacer una empresa social para el agua, todo eso. Entonces, eso fue un poco el límite del proceso de cambio. Y la gente de los barrios urbanos y periferias urbanas no han beneficiado, creo, tanto que los otros
de las políticas del proceso de cambio boliviano. Han beneficiado con nosotros, ¿no? Con los bonos, todo eso, pero no hubo un enfoque específico para ellos. ¿Y ha podido estudiar la desigualdad aquí en Francia? ¿La ha podido analizar? ¿La ha podido, hacer un estudio estadístico sobre la desigualdad aquí en París o en alguna otra ciudad de Francia? No he estudiado desigualdades de acceso a la educación, ¿no? Y el problema a veces de las desigualdades o de un discurso común sobre desigualdades es que hay pocas sorpresas, ¿no? Sí. En realidad sabemos que los más pobres son los que menos acceden a muchos servicios, etcétera, sí, etcétera. Lo que estamos tratando de hacer en el ámbito de la ecología, más bien es de articular las varias dimensiones de las desigualdades. Es decir, por ejemplo, para entender las desigualdades ambientales, sí, mañana el tema de la justicia ambiental, sí, hay que ver que esas desigualdades no son solamente una dimensión, ¿no? Son desigualdades de acceso a los bienes naturales, espacios naturales, etc. Desigualdades frente a las contaminaciones, a los prejuicios en general ecológicos, ¿no? Desigualdades de acceso al espacio público también, y a la manera de hacer política sobre la ecología, de decidir, de poner problemas a la agenda. Desigualdades de acceso a los saberes también, y desigualdades en términos de contribución a la producción de las contaminaciones o de los efectos negativos de las actividades humanas. Así es, entonces, cruzando esas dimensiones, vemos que más allá de una sola variable de los ingresos de los más pobres o menos pobres, se pueden articular visiones más específicas de solidaridades o de oposiciones adentro de los grupos, y ver que en ciertos ámbitos, ver que la gente de origen popular en sus prácticas de sobrevivencia se ven muchas veces muy despreciadas. Sí, por las autoridades o las clases superiores, y eso se entiende poco a poco porque aunque ellos producen menos, sufren más del prejuicio de las desigualdades económicas. Okay. Y entonces hay dimensiones materiales y simbólicas que hay que tomar en cuenta a ese nivel. No es solamente una dimensión material y económica. Usted ha hablado de los comunicados de las entidades oficiales, de que no son muy confiables esos datos porque pues digamos que no van a mostrar una cifra real. Eso es algo como muy parecido a lo que decía Foucault cuando decía que a los comunicados oficiales no se les puede confiar porque muchas veces generan desigualdades estructurales. ¿Es más o menos así? Sí, por eso es interesante lo que pasa en términos de justicia ambiental, la producción de datos propios y participativos, con la gente, con las poblaciones afectadas por las desigualdades, por los problemas ambientales, y con unos investigadores. Es una forma de justicia ambiental para los datos también. Es interesante porque eso permite de luchar contra la manera con la cual las administraciones o las empresas privadas no quieren que se producen datos. O sea, no voy a decir que la solución solamente es la cuantificación y las medidas de las contaminaciones o eso, pero sin esos instrumentos, con datos precisos, hechas día por día en lugares pequeños, representativos, es difícil después de armar una lucha política. Entonces, demostrar que hay desigualdades, que en ese barrio o ese barrio sufren más de la contaminación, de cosas tóxicas. Eso es importante para poder después armar una lucha jurídica, una protesta social, hacer presión sobre administraciones para más regulaciones ambientales. ¿Qué mensaje le daría usted a esos estudiantes de sociología que quieren investigar, indagar sobre la desigualdad en el acceso a la educación, a la inclusión escolar, al servicio al agua? ¿Qué mensaje les daría ahorita que lo pueden estar viendo?
Primero, decir que hay que seguir haciendo trabajo de campo. Es lo más importante porque ver que hay desigualdades no es tan complicado, ¿no? Varios pobres aquí en París o en el Alto de Bolivia. Pero para ir más allá, para entender los mecanismos, hay que entender cómo la gente vive esas desigualdades, cómo se relacionan con otras personas que ya son afectadas de la misma manera o que no son afectadas. Entonces hay que entender las lógicas sociales detrás de esas desigualdades y que les producen. Eso sí, y eso se hace por un trabajo de campo día por día, utilizando, eso sería segundo método, no solamente etnografía, pero construcción de datos, buscando informaciones de varios lados, cruzándolos con los datos oficiales, porque hay a veces también, aunque quieren después deslegitimarlas. Entonces hay que hacer todo ese trabajo y tercero, analizar su propia relación con el objeto que están estudiando, para no comprometerse o no caer en formas de hacer ese trabajo de reflexividad para ver cuáles son sus afectos y sus intereses sociales con su objeto. Es muy fácil a veces de ponerse en juzgado de moral sobre los pobres o los ricos, y eso puede ser un obstáculo al trabajo científico a veces. Exactamente. Es decir que para hacer ese trabajo de investigación se tiene que tomar una parte formal, que es lo que me ha dicho, y esa parte sustancial, ¿cuál sería específicamente? Es decir, para determinar el nivel de desigualdad con base en datos estadísticos, ¿entiendo? Sí, y no, lo que decía es que hay que hacer un trabajo, voy a decir, de investigación muy preciso día por día, etnografía, observación, todo eso. Hay que utilizar datos estadísticos, construir datos estadísticos también. Hay que mezclar todos los métodos y las fuentes de información. Me parece lo más importante, sí. Y cuando estuvo en Bolivia y estuvo estudiando este tema de desigualdad en el agua, por ejemplo, y en todos los años que estuvo allá, ¿pudo ver alguna mejoría frente a esta desigualdad de esta gente menos, digamos, de toda la población que tenía este problema con el acceso y el uso del agua? Hay varios niveles de respuesta. Obviamente cuando hay una empresa pública, como hubo en Bolivia después de 2006, con un gobierno que va a apoyar la lucha contra las desigualdades, especialmente en términos de agua, la empresa ha funcionado obviamente como una empresa, pero de manera más social que una empresa privada. Entonces ha tratado de bajar las tarifas de instalación, no han subido mucho los precios. Hubo todo, al mismo tiempo que trataban de impedir las pérdidas de agua, trataban de conectar más gente posible también, ¿no? Pero después hubo también una mejoración que vino de los niveles de vida que han subido por las políticas globales que hubo en el país. Entonces, después no sé si viene específicamente del agua o viene de las políticas sociales. Pero sí, he visto que en los barrios, al inicio en varios años no veía mucho cambio, pero a lo largo de 20, 25 años, la vida de la gente ha cambiado totalmente, pero es que los barrios se han construido. Y hay carreteras, hay electricidad o gas, pronto. Hay agua, primero fueron piletas, ahora piletas adentro de las casas. Entonces poco a poco ha cambiado, y eso viene a la vez de políticas más sociales de empresas y de la aumentación de los niveles de vida por las políticas públicas globales que hubo por lo menos hasta 2019. Ok. Bueno, doctor Frank, muchas gracias por conversar conmigo. Gracias. Muchas gracias porque ha mostrado una parte de su trabajo, una pequeña parte, porque usted es un gran investigador, para que todos los colombianos puedan verlo, seguirlo, leer sus obras, los estudiantes que estén estudiando sociología en Colombia puedan
seguir lo que usted ha hecho y determinar que ese trabajo de campo bien hecho con todas las herramientas pues puede tener unos resultados y unas estadísticas muy claras. Sí. Entonces, mil gracias por haberme recibido. Hemos estado en conversaciones Gracias, desde hace sí, mucho sí, tiempo aquí en su ciudad. ¿Usted de París Sí, o de sí. dónde es? Sí, sí, de París. De París. Bueno, aquí. Y usted trabaja, es docente ahorita aquí en la Universidad de la Sorbona. No, yo soy del CNRS, pero Sí, saben, sí. las unidades de investigación son a la vez por parte de una institución pública como CNRS o el IRD para el desarrollo y otra parte en la Sorbonne Nouvelle, como aquí. Eso se ha ocupado en unidades de investigación. Ah, bueno, doctor, Ya. muchísimas gracias. Gracias. Muy amable.